a seguir avanzando con lo que tenemos preparado en la jornada del día de hoy y lo tenemos en comunicación telefónica al presidente de Carvap, el señor Horacio Salaberry. Horacio, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. ¿Cómo anda? Muy bien, muchísimas gracias por la deferencia de atendernos. No, por favor. Bueno, obviamente queremos preguntarle concretamente hoy cómo está la situación de los productores agropecuarios. Hubo una reunión en Alstom que ha sido muy importante, donde los productores le manifestaron una serie de inquietudes a la mesa de enlace. Las bases están muy preocupadas, así que bueno, ¿qué comentario, qué reflexión nos puede hacer? Primero, hay un tema directamente en el ánimo del productor, es el tema de la sequía. Realmente está golpeando muy duro en toda la zona, básicamente la zona de ustedes, por supuesto, igual que toda la zona nuestra, ¿no? Realmente es muy duro que si no hay algunas lluvias pronto, realmente las consecuencias van a ser muy difíciles para la producción. Inclusive hay maíces de alguna manera de primera que están prácticamente con pérdidas irreversibles, ¿no? Así que hay un ánimo en ese sentido que preocupa al productor. Más allá de esto, en el día de ayer hemos tenido una reunión de 25 rurales en Chivilcoy, donde estaba la rural de Navarro, por supuesto, con el señor Caruso Moreno y el señor Bachanchuri, que asistieron, donde hemos analizado básicamente las cuestiones de la emergencia, digamos, por la sequía, pero básicamente la situación gremial y la situación de los productores. Carvap está haciendo estas reuniones de tipo zonales ampliadas, ¿no? Ayer hace una reunión donde vinieron 3 zonas de Carvap, de toda la zona noroeste de la provincia de Buenos Aires. Ahora tenemos una reunión en Rauch con toda la zona centro y sudeste, y después en Coronel Suárez para todo el sudoeste y La Pampa. Y en realidad hay mucha preocupación productor, básicamente también no solamente por la cuestión propia de las cuestiones que hacen a nuestro ámbito rural, sino también a las cuestiones del país, preocupados por la economía, la dirección de la economía, que realmente no parecería tener rumbo, y la situación de algunas acciones de gobierno, como el tema de la Corte Suprema de Justicia, digamos, tratando de incidir o una crítica presidencial a otro poder. Realmente son cosas delicadas. Así que hemos analizado todo esto para tratar de alguna manera sacar conclusiones y ordenar la acción gremial hacia adelante. Bien, mencionaba al principio de la entrevista la cuestión de la sequía, ¿no? Y estamos ante una situación histórica, más allá de las elevadas temperaturas que tenemos en este momento, pero estamos ante una situación climática histórica con esta sequía que repercute directamente en la actividad agrícola-ganadera. Exactamente, lo que pasa es que claramente usted sabe que tanto en la parte de producción de granos como en lo que es la producción de carne, tanto en la ganadería de leche como en la ganadería de carne, además de la seca en sí, estamos ante efectos climatológicos muy complicados hace 2 semanas, con un calor que sí tiene una marca histórica y que realmente produce un deterioro en los animales muy evidente, donde si no hay una provisión de agua y sombra, realmente el animal, además de perder estado físico, en el caso claramente de la leche, de la ganadería de leche, ¿no es cierto?, hay una pérdida de producción manifiesta por el estado del calor, ¿no es cierto?, que abruma el animal y complica. Así que sí, realmente hay preocupación sobre esa situación. Esperemos que hay lluvias anunciadas y bajas de temperatura que empiecen a ayudar a pasar esta situación, ¿no? Bien. ¿Ustedes cuándo vuelven a reunirse ahora nuevamente? Nosotros tenemos una reunión en jueves en Rauch y el día 27 en forma virtual por las cuestiones de la pandemia. Se va a reunir el Consejo Directivo de Carvap para ir analizando de alguna manera la marcha y la relación con el gobierno, que después de este diálogo que se ha tenido durante este tiempo con el ministro Domínguez, hay una cantidad de situaciones que se han dado y resoluciones que se han tomado por parte del gobierno que claramente afectan a la actividad rural, y además con medidas que ya han fracasado, que se han tomado reiteradamente y con los mismos resultados reiteradamente, que es el fracaso muy claro
estas resoluciones que se toman, ¿no? ¿Hay ánimo en el productor agropecuario de salir nuevamente a la calle, de empezar a movilizarse, o sea, de empezar a mostrar su enojo o su decepción? En realidad no se descarta ningún tipo de medida desde el punto de vista de los productores, ¿no? Uno analiza, por supuesto que uno vive en nuestro país, analiza la cuestión, todavía estamos en medio de un proceso de pandemia, con un país con una alta inflación, un alto índice de pobreza. Entonces uno trata de, antes de entrar en algún tipo de medidas, tratar de hacer algún otro tipo de acciones para que se entienda y se visibilice la situación del sector. Indudablemente que si no tenemos respuestas y que si la situación sigue deteriorándose como hasta ahora, bueno, ahí veremos qué otro tipo de medidas tomamos, pero en principio tratamos de mantener de alguna manera propuestas que sean evaluadas para que el gobierno corrija el rumbo respecto al sector agropecuario. A ver, Argentina, estamos entrando en un año 2022 de una situación muy difícil de macroeconomía, muy difícil, y esto lo digo como persona que ha estudiado economía, ¿no es cierto?, como contador, lo digo, la situación es muy compleja, hay una alianza gobernante que no se pone de acuerdo en salir de esta encrucijada que tenemos con el Fondo Monetario, lo cual sigue deteriorando las reservas del Banco Central y sigue deteriorando la actividad económica con un proceso inflacionario alto, una alta tasa de interés, ¿no es cierto?, en dólares a pagar por las empresas. Entonces, si a esto le sumamos que hay restricciones de alguna manera para exportar, claramente, y si la sequía se mantiene y se siguen produciendo los deterioros en cuanto a todo lo que es el cereal y oleaginosas, usted imagínense que hoy la dependencia que hay del ingreso de divisas es básicamente sobre el sector agropecuario y agroindustrial en su exportación. Entonces todo esto empieza a hacer un cóctel bastante delicado que creo que hay que prestar atención y tratar de ver de qué manera beneficiamos y creamos y articulamos medidas para poder, digamos, tener un avance en la exportación que nos puede llegar a permitir superar de alguna manera esta crisis cambiaria que estamos viviendo con una brecha del 100%, ¿no es cierto?, que también genera un deterioro importante en la economía. Y la clave sigue siendo entonces siempre la exportación y las reglas claras y concretas para el sector agropecuario. Es que es así, a ver, si en realidad no hay que ser ninguna persona demasiado lúcida para darse cuenta de que claramente Argentina tiene ventajas competitivas y comparativas con otros países, y las mismas están dadas claramente por el sector agropecuario y agroindustrial, ¿no es cierto? Entonces, los países en economía se les llama apalancamiento, se han apalancado en las ventajas que tienen para poder crecer. Entonces, claramente usted va a ver países con distintas ventajas en los productivos que han crecido en base a eso. Que Argentina tiene, dentro del concierto de los países del mundo, es uno de los 5 o 10 grandes exportadores de alimentos. Entonces, en ese sector, en ese segmento, que somos competitivos, que podemos instalarlo en el mundo, es donde hay que desarrollarse. Claramente, esta es la idea que puede Argentina ver. Cuando uno habla de exportar, no está hablando de un solo sector. La exportación de carne, solamente de la carne, genera más de 400.000 puestos de trabajo en el país, ¿no es cierto? Si usted va a todo lo que es el complejo de lo que es la industrialización de la harina de soja, el aceite de soja, donde somos primer y segundo exportador en el mundo, los complejos ahí en Santa Fe, en San Lorenzo, son los complejos más grandes del mundo en producción de estos dos productos. Entonces, creo que hay que avanzar sobre eso, avanzar en la idea de generar un país con crecimiento en base a la inversión, por generando empleo genuino. Y me parece que una de las ideas, digamos, de que podría prender la chispa para hacer la locomotora de un proceso de inversión, el sector agropecuario y agroindustrial es muy importante en ese sentido. Bien, quiero terminar la entrevista porque sé que tiene ahora otra entrevista con otro medio y no quiero hacerlo demorar más, con una pregunta final. ¿Cómo está la relación de la mesa de enlace o de las 4 entidades del campo más importante?
Y la relación entre la mesa de enlace es una relación, digamos, por supuesto que hay algunos criterios distintos sobre algunas cosas, pero básicamente en el accionar y en la relación con el gobierno, claramente están en digamos, en el mismo criterio todo y trabajando de forma conjunta. Más allá que por ahí algunas de las entidades tienen algún pensamiento distinto, se mantiene, por ejemplo, en el Consejo Industrial Argentino, donde 3 miembros de la mesa de enlace optaron por retirarse, pero básicamente fuera de algún criterio respecto de eso, se trabaja en forma conjunta y se trabaja en forma muy armónica. Bien, le agradezco por estos minutos, le agradezco por la posibilidad de esta entrevista y me gustaría que la cierre con un mensaje para la gente que lo está mirando y lo está escuchando en este momento. Mire, el mensaje es, Argentina es un país totalmente viable en el caso de que tengamos claro de cómo se hace un país, cómo se trabaja y cómo se avanza. Y vuelvo a insistir, creo que en la base, en claridad de esos conceptos, Argentina tiene salida. Ahora, si vamos a insistir en recetas viejas, ¿no es cierto?, lamentablemente el país va a seguir su deterioro, que es realmente, mire, cuando uno por ahí tiene posibilidades de hablar, inclusive con productores del exterior, es increíble para ellos ver una Argentina de esta característica y de esta manera. Realmente es inverosímil, por eso a veces hasta nos cuesta las actividades internacionales, porque Argentina se ha quedado, además, se ha aislado del mundo del tipo de la política internacional, ¿no es cierto? Estamos más cerca de países que están lejos del mundo que todos los otros países que están trabajando juntos. Pero independientemente de eso, no lo pueden creer inclusive hasta desde el punto de vista económico. Y por eso a veces nos cuesta tanto poder generar de alguna manera confianza, ¿no es cierto?, con los organismos de crédito internacionales, porque no pueden creer que un país como el nuestro tenga que tener estas necesidades, ¿no? Así que no hay que perder la fe, pero hay que ser inteligente en saber cómo salir de esta encrucijada que está Argentina hoy, lamentablemente. Bien, infinitamente agradecido por estos minutos y por la posibilidad de esta entrevista. Muchísimas gracias. Al contrario, muy amable por su llamado, como siempre, y a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego. Bien, así pasaba entonces.